Cita a ciegas con un pobre conserje. La millonaria madre soltera y CEO nunca esperó encontrar a su verdadero amor. La cafetería bullía con suaves conversaciones y el leve silbido de la leche vaporizándose detrás del mostrador. La escarcha besaba los ventanales. Afuera, la ciudad latía en tonos de gris y oro. Dentro, Natalie Rowan se sentaba en la parte trasera, un ojo en la puerta y el otro en su teléfono. Había llegado temprano, o quizá el hombre se había retrasado. Natalie no había querido venir. Las citas a ciegas nunca fueron lo suyo, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero su mejor amiga, Claire, había insistido. «Has construido un imperio», le había dicho Claire. «Pero sigues escondiéndote». Natalie había resoplado. Pero Claire siempre lograba convencerla. Y ahora ahí estaba, con el abrigo bien ajustado y la resistencia enredada bajo sus costillas. Había traído a Sophie consigo no por elección, sino porque la niñera canceló en el último minuto. No iba a reprogramar una cita que ya de por sí no quería. Sophie, de 6 años y con una curiosidad infinita, se sentaba a su lado con un bigote de cacao y las piernas que apenas tocaban el suelo. Sus brillantes ojos azules recorrían la cafetería buscando algo invisible. Natalie abrió su teléfono. Un mensaje la esperaba, enviado 30 minutos antes mientras aún conducía. «Lo siento mucho». Surgió algo. «¿Podemos reprogramar?» Su mandíbula se tensó. Suspiró, guardó el teléfono en el bolso y comenzó a recoger sus cosas. «Vamos, cariño». «Nos vamos». Pero Sophie ya no estaba a su lado. Natalie giró alarmada. Sophie había corrido al otro extremo de la cafetería, directo hacia un hombre sentado solo junto a la ventana. Llevaba vaqueros oscuros, una chaqueta gruesa, botas gastadas. Parecía alguien que venía allí por costumbre, no por invitación. «Sophie», llamó Natalie avanzando a toda prisa. Demasiado tarde. Sophie ya se había trepado a su regazo, rodeándole el cuello con los brazos como si fuera un viejo amigo. «Tío Eli». El hombre rió suavemente, sorprendido pero no incómodo. Levantó la vista al ver a Natalie acercarse, su expresión tornándose en disculpa. «Lo siento», dijo con calma, bajando a Sophie. Me vio y corrió hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Natalie parpadeó. «¿Usted es el conserje de mi edificio?» Eli Mercer asintió. «Sí, señora». Sophie tiró de su abrigo. «Mamá, este es el tío Eli. Siempre arregla la puerta que chirría. Y me dio un pañuelo cuando derramé jugo. Es muy bueno». Natalie lo observó sorprendida. Lo había cruzado incontables veces en el vestíbulo, con un trapeador, un carrito, pero nunca así. Nunca de verdad. Eli se puso de pie y esbozó una sonrisa educada. Parece que estaba esperando a alguien. «No quiero molestar», Natalie vaciló. El hombre con el que debía encontrarse la había dejado plantada. Su hija estaba abrazada a un conserje al que claramente adoraba, y de algún modo sentía curiosidad por ese hombre de voz serena y presencia tranquila. Eli señaló las sillas vacías. «Si gusta, puede sentarse. Solo estaba terminando mi café». Sophie tiró de la mano de su madre. «Por favor». «Mami, quiero sentarme con el tío Eli». Natalie miró los ojos brillantes y confiados de su hija. Con un suspiro dejó su bolso a un lado y se sentó. Ese sábado por la tarde los tres encontraron un ritmo inesperado. Eli no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su humor seco hacía reír a Sophie. Escuchaba con atención cuando Natalie hablaba, hacía preguntas pensadas, nunca interrumpía. Para su sorpresa, Natalie se descubrió riendo. Riendo de verdad por primera vez en años, mantuvieron la conversación ligera. Eli mencionó que había tenido otros trabajos antes de ese, pero ella no insistió. Y cuando hablaba con Sophie, se agachaba a su nivel, nunca condescendiente, siempre presente. Al caer el sol, tiñendo las ventanas de tonos ámbar, Sophie bebió un sorbo de su cacao y los miró a ambos. «Mami», dijo suavemente, «tú siempre estás triste. Pero el tío Eli hace reír a la gente. Puede hacerte reír a ti también». Natalie se quedó inmóvil, sintiendo el calor subir a sus mejillas ante la osadía de su hija. Eli bajó la mirada con una leve sonrisa en los labios. Natalie no pudo responder, pero tal vez no hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo no quería irse, y eso más que nada la asustaba. Después de aquel encuentro accidental en la cafetería, Natalie intentó volver a su rutina habitual, pero algo había cambiado. Eli Mercer, el conserje al que apenas había prestado atención antes, se colaba en sus pensamientos. No porque fuese encantador de manera evidente, sino porque había algo en él que permanecía. Su voz tranquila y firme, la forma en que sus ojos guardaban más historias de las que decía, la facilidad con la que hacía reír a Sophie. Sophie, por supuesto, no dejaba de hablar de él. El tío Eli dice que las ardillas no recuerdan dónde esconden sus nueces, pero fingen que sí. El tío Eli me dijo que su olor favorito es la lluvia sobre el cemento.
¿No es gracioso, mami? ¿Podemos llevarle galletas al tío Eli mañana? No era solo fascinación infantil. Había sinceridad en las palabras de Sophie, algo raro y genuino. Natalie siempre le había enseñado a su hija a ser cuidadosa con los desconocidos, pero ahora empezaba a preguntarse si tal vez había pasado por alto a alguien que no era un desconocido en absoluto. En la oficina comenzó a notarlo de otra forma. Eli nunca buscaba atención. Se movía por los pasillos como parte de las paredes, callado, eficiente, fácil de pasar por alto si no estabas mirando. Pero ahora ella estaba mirando. Vio los pequeños detalles. Cómo arreglaba el pomo del refrigerador de la sala de descanso sin que nadie se lo pidiera. Cómo cambiaba los focos fundidos en un pasillo oscuro. Cómo recogía un montón de informes caídos y los dejaba ordenados en un escritorio antes de alejarse en silencio. Una mañana, Natalie notó un pequeño cuadrado de chocolate en la recepción. Lisa, la recepcionista, lo sostenía como si fuera un tesoro. «Estuve llorando aquí anoche», susurró Lisa a Natalie. «Después de que todos se fueron, mi prometido rompió nuestro compromiso. Y esta mañana encontré esto. Si nota solo esto». Natalie no necesitó preguntar quién lo había dejado. Más tarde esa semana ocurrió algo que movió su mundo un poco más. Llovía, de esa lluvia que vuelve borrosa a toda la ciudad. Natalie estaba recogiendo a Sophie en el vestíbulo principal después de una salida temprana. Sophie había ido con ella al trabajo esa mañana y pasó casi todo el día dibujando en el rincón de juegos para niños. Pero al regresar a casa esa tarde, Natalie se dio cuenta de algo. La pulsera de dijes plateada de Sophie, la que su abuela le había regalado, había desaparecido. El pánico le apretó el pecho. Tenía las iniciales de su madre grabadas. Llamó a la oficina. Pidió a seguridad que revisaran. Volvió a recorrer cada paso. Nada. 2 días después, Natalie entró al edificio y fue recibida por una sonrisa discreta de Lisa. «Hay algo para ti», dijo, entregándole una servilleta doblada. Dentro estaba la pulsera de Sophie, limpia, seca y cuidadosamente envuelta. Debajo del metal había un pequeño dibujo hecho con bolígrafo directamente sobre la servilleta. Un diminuto corazón con una carita sonriente dentro. Natalie se quedó inmóvil por un momento. No era solo la pulsera. Era el hecho de que alguien, Eli, la había encontrado en un estacionamiento empapado por la lluvia, se había tomado el tiempo de limpiarla, protegerla y devolverla con ese tipo de cuidado silencioso que ya casi no existía. Sostuvo la pulsera y la servilleta cerca, su pulgar rozando la esquina del corazón. Ella había construido su mundo sobre acero y certeza, dirigiendo una empresa, criando a su hija, protegiéndose ferozmente. Pero en ese instante, no fue un anillo de diamantes ni un gesto costoso lo que la conmovió. Fue una servilleta con un corazón dibujado. Esa misma tarde, Natalie alcanzó a ver a Eli en el pasillo trasero, reemplazando un foco parpadeante. Él no la notó al principio. «Gracias», dijo ella con una voz más suave de lo que esperaba. Eli se giró desconcertado. «¿Por qué?» Ella levantó la pulsera en su mano. «Por esto y por el corazón». Él esbozó una leve sonrisa, humilde y bondadosa. Sophie es demasiado especial como para perder algo que significa tanto para ella. Natalie no supo qué responder. Solo sabía que últimamente había empezado a notar el sonido de sus pasos, que había empezado a notar su ausencia, que había empezado a esperar las mañanas solo para ver si él estaría allí. La llamada llegó poco después del mediodía. Natalie estaba en una reunión de desarrollo de productos cuando su teléfono vibró con un mensaje de la escuela de Sophie. Su corazón se encogió. Sophie se cayó. Golpe leve en la cabeza. «Está bien, pero queríamos informarle». Natalie se levantó de su asiento antes de que terminara la reunión. Su chofer aceleró por las calles mientras la preocupación le retorcía el estómago. La última vez que había corrido a un hospital, su mundo entero se había derrumbado. Su cuerpo recordaba demasiado bien ese pánico. Cuando llegó a la pequeña enfermería de la escuela, esperaba encontrar a una enfermera y a una niña llorosa. En cambio, encontró algo totalmente distinto. A través de la puerta entreabierta vio a Sophie acurrucada en una camilla acolchada, sus pequeños dedos aferrados con fuerza a una mano más grande y áspera. Eli estaba sentado junto a ella ligeramente inclinado, con la otra mano sosteniendo con cuidado un paño frío sobre su frente. Murmuraba algo en voz baja y calmada. Natalie no alcanzó a oír las palabras, pero vio que Sophie sonreía suavemente, los ojos entrecerrados. Natalie se quedó paralizada por un instante. No sabía que la golpeaba con más fuerza. El hecho de que Eli estuviera allí antes que ella, o la forma en que miraba a su hija. No con lástima, no con la bondad distraída de un extraño, sino con cuidado, con conocimiento, con una protección que nacía de un lugar profundo y verdadero. No era solo afecto, era amor. Y eso deshizo algo dentro de ella.
Entró en la sala y Ellie se giró poniéndose de pie de inmediato. «Está bien», dijo con suavidad. Solo resbaló en el pasillo. Yo estaba cerca entregando unos archivos en la oficina principal y la vi caer. No fue grave, pero pensé que alguien debía quedarse con ella hasta que llegara ayuda. Natalie asintió, con las palabras atrapadas en la garganta. Sophie se movió y volvió a buscar la mano de Ellie. «No te vayas», murmuró. Natalie miró a su hija y luego a él. «Quédate», dijo en voz baja, «al menos hasta que despierte del todo». Se quedaron en silencio varios minutos más, cuidando juntos de la niña entre ellos como dos personas que protegen algo precioso. Más tarde esa noche, cuando la adrenalina se había desvanecido y Sophie descansaba en casa, Natalie no podía quitarse de la mente la imagen de Ellie sentado al lado de su hija. Una y otra vez repasaba la forma en que había presionado el paño contra su frente, la paciencia en su voz, la ternura en sus ojos. No había dudado, no había necesitado que se lo pidieran. Simplemente había estado allí. Impulsivamente escribió un mensaje en su teléfono. «¿Te gustaría cenar con nosotras mañana por la noche?» Solo como agradecimiento. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento. Luego presionó enviar antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó un minuto después. «Será un honor». La noche siguiente, él llegó a su apartamento con el cabello peinado y una caja de brownies caseros en la mano, un poco desparejos pero cálidos y reales. Natalie llevaba jeans y un suéter color crema. No había intentado arreglarse demasiado y por primera vez no sintió que lo necesitara. Cenaron comida para llevar en la barra de la cocina, con Sophie sentada entre ellos como un brillante eslabón que los unía. La conversación fue ligera, girando sobre todo en torno a historias tontas de la escuela. El odio de Ellie hacia la pizza con piña y la narración dramática de Sophie sobre su épica caída en el pasillo. Natalie rió de verdad, tanto que tuvo que secarse las lágrimas de las comisuras de los ojos. No recordaba la última vez que eso había ocurrido. Ciertamente no con alguien que no fuera Sophie. Después de la cena, Sophie se quedó dormida en el sofá con la cabeza apoyada en el regazo de Ellie, mientras él le leía un cuento ilustrado en una voz apenas por encima de un susurro. Natalie lo observaba desde el marco de la cocina. Su corazón dolía con algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No era miedo, no era dolor. Era anhelo. Anhelo de algo suave, algo firme, algo real. No sabía qué era exactamente lo que había entre ellos. Aún no. Pero en ese momento supo una cosa con certeza. Ya no le tenía miedo. El aire de la tarde era fresco y tranquilo cuando Natalie y Ellie se sentaron en un banco a las afueras de la ciudad. Su paseo no había sido planeado, solo un deseo compartido de respirar después de una semana larga. Sophie estaba en una pijamada y por primera vez Natalie no sentía prisa por estar en otro lugar. Había algo en estar cerca de Ellie que hacía que el mundo se ralentizara. Lo miró de reojo. Él observaba el horizonte con las manos entrelazadas de forma relajada. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella suavemente. Él giró hacia ella. «Claro». Natalie dudó un instante. «¿Qué hacías antes de trabajar en la empresa?». Una pausa. Luego un suspiro. «Fui bombero». Ella se volvió hacia él sorprendida. «Casi 10 años en la estación 23. Hacía rescates». «¿Por qué lo dejaste?». Las manos de Ellie se tensaron levemente. Su mandíbula se endureció. «Hubo un incendio hace 7 años. Un edificio de departamentos en el centro. Mi hermano menor, Mika, acababa de unirse. Tenía 20 años. Tomó una respiración larga. Había un niño atrapado en el segundo piso. Humo por todas partes. El techo crujía. Le dije a Mika que retrocediera. Le dije que yo iría». Su voz se quebró, pero no me escuchó. Natalie no dijo nada. Podía sentir cómo cada palabra pesaba en él. Él fue a la derecha. Yo fui a la izquierda. Yo saqué al niño. Cuando regresé, el piso había colapsado. Pausa, luego más bajo. Nos sacaron a los dos. Mika no sobrevivió. Yo sí, un largo silencio. «Nunca volví», dijo Eli. «No oficialmente. Simplemente dejé de presentarme. No podía volver a usar el uniforme». Natalie extendió la mano tocándole el brazo con suavidad. «Lo siento». «No lo digo buscando lástima», murmuró él. «Solo quería que no pensaras que siempre fui el conserje». «Nunca pensé eso», respondió ella en voz baja. Ellie esbozó una sonrisa cansada. «Ya no sé muy bien quién soy. Solo alguien que no quiso seguir fingiendo ser valiente». El corazón de Natalie se apretó. Siempre lo había visto como alguien sereno, amable. Pero ahora veía algo más profundo, un dolor silencioso. Un hombre que aún cargaba con el peso de un pasado del que no podía escapar. Quiso hablar, pero su mente se desvió, arrastrada de repente vívidamente hacia atrás.
Aquella noche hace 5 años, el metal aplastándose, las llamas parpadeando, el humo tan espeso que apenas podía respirar. El mundo patas arriba, su cuerpo atrapado, Sophie llorando en el asiento trasero. Recordaba el pánico, el olor a gasolina, el calor creciente. Y luego unas manos fuertes, firmes. Un hombre había roto la puerta del copiloto, la había sacado y luego había regresado por Sophie. Ella le había gritado que no lo hiciera, pero él había vuelto de todos modos. Y cuando regresó, cargando a su pequeña en brazos, había algo en su rostro, algo que nunca olvidó. Nunca volvió a verlo. Para cuando llegó la ayuda, él se había ido. Algunos decían que era un transeúnte. Otros lo llamaban un milagro. Ahora Natalie miró las manos de Ellie reposando tranquilamente en su regazo. Su respiración se entrecortó. En la izquierda, justo sobre el nudillo, había una cicatriz pálida, pequeña pero familiar. No dijo nada, todavía no. Pero esa noche, al llegar a casa, abrió un cuaderno de bocetos y lo puso sobre su escritorio. Empezó a dibujar. Trazos lentos, cuidadosos. Humo. Un coche volcado. Un hombre corriendo entre las llamas con una niña en brazos. Y en su mano, una cicatriz. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del estudio, proyectando largas sombras sobre el escritorio de Natalie. Sus dedos se movieron despacio al deslizar un dibujo hacia Ellie. El papel temblaba ligeramente bajo su mano. «Pensé que tal vez querrías ver esto», dijo suavemente. Ellie bajó la vista. El dibujo mostraba a un hombre sacando a una mujer y a un niño de los restos de un coche. Humo en el fondo. La niña sujetaba un osito de peluche. El rostro del hombre estaba oculto en la sombra, pero en su mano izquierda había una cicatriz familiar. La misma cicatriz que ahora descansaba tenue en la mano de Ellie se quedó inmóvil. Durante un largo momento no dijo nada. Sus dedos flotaban sobre el papel, como si temieran tocarlo. Natalie observó cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, dolor y reconocimiento. «Nunca pensé que las volvería a ver», susurró Ellie. Natalie parpadeó. «Eras tú», él asintió. No hubo rodeos, ni negación, solo una verdad tranquila. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Nos salvaste». Ellie miró el dibujo y luego a ella. Su voz era áspera. Ya no era bombero. Había renunciado después de la muerte de mi hermano. Juré que nunca volvería a correr hacia un incendio. Hizo una pausa tragando saliva. Pero esa noche iba caminando a casa después de un turno tardío. Llovía. Escuché el choque. Cuando llegué, el coche estaba volcado, la gasolina goteando. Pude olerlo. Sus manos temblaron levemente. Debería haberme ido. Me dije a mí mismo que ya no era mi trabajo, que ya había fallado una vez, que no podía salvar a nadie. Natalie no dijo nada. No lo necesitaba. Pero recordé a mi hermano. Ellie dijo que había entrado en aquella casa porque un niño estaba atrapado. Nunca salió. Recordé lo que se siente llegar demasiado tarde. No podía permitir que volviera a ocurrir. La miró. «Abrí la puerta, te saqué». Estabas inconsciente. Luego escuché un llanto, volví a entrar. La tomé en brazos y avancé lo más que pude antes de que el coche explotara. Natalie se cubrió la boca, las lágrimas formándose. Recuerdo despertar sobre el pavimento. El cielo estaba rojo. Mis oídos zumbaban y alguien me sostenía la mano, diciéndome que estaría bien. Ellie asintió. Ese era yo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Te busqué», dijo. Después de recuperarme no había nombre, no había informe. «Habías desaparecido». «Me fui», dijo Ellie en voz baja, justo después de que llegaron los paramédicos. No quería la atención. No intentaba ser un héroe. Simplemente no podía ver otra llama llevarse a alguien a quien podía salvar. Natalie lo miró con el corazón en la garganta. «Tú salvaste a Sophie y a mí. Te lo debo todo». Él negó con la cabeza. «No me debes nada». Aquella noche no se trataba de deudas, solo de hacer lo correcto. Ella bajó la mirada hacia el dibujo, luego lo miró otra vez. «Pero quiero conocerte, no solo al hombre que nos salvó, sino al hombre que eres». Ellie no respondió de inmediato. La verdad estaba allí, expuesta entre ellos como el boceto, frágil e innegable. «Nunca esperé esto», dijo al fin. «No sabía que la mujer en ese coche sería la que ocuparía la oficina de la esquina, ni que tu hija me abrazaría como si importara». Natalie sonrió, con los ojos húmedos. «¿Importas?» Él volvió a mirar el dibujo. «Lo mantuve todo enterrado», dijo, «pero esa noche me cambió. Me recordó que incluso después de todo, aún podía proteger, aún podía cuidar». La miró a los ojos firmes ahora. «No solo salvé tu vida, tú también salvaste la mía». Cayó un silencio, pleno, no pesado, lleno de lo que no hacía falta decir. Natalie extendió la mano sobre la mesa, colocándola sobre la suya. «Gracias por no haberte marchado». Ellie giró la palma lentamente, entrelazando sus dedos con los de ella. Se quedaron así largo rato.
sin sombras, sin secretos, solo verdad y algo que comenzaba. Silenciosa finalmente, honestamente. El salón de baile del Hotel Marlowe brillaba como algo sacado de la portada de una revista. Luces doradas resplandecían desde candelabros de cristal. Copas tintineaban y las cámaras destellaban desde cada rincón. Reporteros en smoking y vestidos elegantes se movían entre las mesas redondas, capturando el evento más esperado de la noche. Natalie Rowan siendo honrada como mujer del año. Ella permanecía cerca del escenario, erguida en un vestido verde esmeralda, el cabello recogido con un brillo impecable, su presencia imponente y serena. Sonreía cuando debía, posaba para las cámaras, aceptaba felicitaciones con discreta gracia. Pero por dentro sus pensamientos estaban en otro lugar. No había visto a Ellie en 2 días. Natalie cerró los ojos dejando que su caricia permaneciera. La tormenta afuera golpeaba con más fuerza contra el cristal, pero dentro de la habitación todo se sentía en calma. Solo ellos dos, suspendidos en un momento frágil y honesto. «No tienes que tener miedo nunca más», susurró. «Ni de mí, ni de nosotros». El pecho de Ellie se alzó lentamente, como si cada respiración cargara años de peso enterrado. Su pulgar rozó una lágrima en la mejilla de ella y su voz se quebró. «Tú y Sophie son la única luz que me ha hecho querer dejar de huir». El corazón de Natalie se estremeció. Se inclinó más cerca, besando suavemente sus nudillos. «Entonces deja de huir. Quédate». Él buscó sus ojos por largo tiempo, como si pusiera a prueba si el mundo volvería a romperse al creer en esto. Pero lo único que encontró fue la verdad, la de ella y la suya, finalmente encontrándose. «Lo intentaré», susurró. Las lágrimas de Natalie se convirtieron en una sonrisa temblorosa. Por primera vez en años, el fuego no era lo que amenazaba con consumirlos. Era lo que los había traído hasta aquí, a este instante, donde por fin podía empezar la sanación. Después de la cena, Sophie llevó a Ellie al salón para mostrarle sus últimos dibujos. Natalie se quedó en la puerta observando cómo los dos reían juntos, un sonido que llenaba rincones de la casa que habían estado demasiado silenciosos durante mucho tiempo. Se apoyó contra la pared con el pecho hinchado por algo que no se había permitido sentir en años. Paz. Más tarde, cuando Sophie ya dormía, la casa cayó en un silencio más suave. Natalie llevó 2 tazas de té a la sala, donde Ellie aún sostenía una de las obras con crayones de Sophie. Dejó las tazas sobre la mesa y se sentó a su lado, más cerca de lo que se hubiera atrevido semanas atrás. Por un momento ninguno habló. El silencio no era pesado. Era fácil, como 2 personas aprendiendo a descansar en la presencia del otro. Finalmente Natalie rompió el silencio. «Ella ve algo en ti», dijo en voz baja. «Algo que creo que yo he tenido miedo de admitir que también veo». Ellie giró la cabeza, su mano marcada descansando sobre la rodilla. Su voz fue baja, casi cautelosa. «¿Y qué es eso?» Sus ojos se posaron en él, firmes e inquebrantables. «Un hombre en quien puedo confiar, un hombre al que puedo dejar entrar». La respiración de Ellie se entrecortó. Durante tanto tiempo había creído que su lugar estaba en las sombras, invisible, olvidado. Pero allí, en ese hogar, en las palabras de Natalie, sintió algo nuevo, un lugar al que realmente pertenecía. Él extendió la mano rozando la de ella. Natalie no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, cálidos, firmes, seguros. «No sé cómo ser perfecto», murmuró él, «pero sé cómo quedarme. Si me lo permites». Natalie sonrió con los ojos brillantes. «Eso es todo lo que necesitamos». La tormenta afuera hacía tiempo que había pasado, pero en ese momento, en aquella pequeña sala llena de risas y promesas calladas, ambos comprendieron algo. Esto no era solo el comienzo de un romance. Era el comienzo de una familia no forzado, no cuidadoso, simplemente natural. Después del postre, Sophie tomó a Ellie de la mano y lo llevó al pasillo cerca de la lavandería. «Ven a ver lo que hice», dijo radiante. En el drywall temporal que su mamá había puesto durante las renovaciones, Sophie había dibujado con marcadores y pintura de dedos. Una familia, 3 figuras de palitos. Un hombre alto con un trapeador en una mano y un corazón en la otra. Una mujer de cabello rubio largo sosteniendo flores. Una niña en el medio tomando ambas manos. Arriba, en crayón azul fuerte, se leía: «Nuestra verdadera familia». Natalie se quedó detrás de ellos sin palabras. Ellie miró el dibujo por un largo momento. Luego se arrodilló junto a Sophie. «Es una familia increíble la que dibujaste». Ella asintió con orgullo. «Somos nosotros». Él giró hacia Natalie con los ojos firmes. Y por primera vez desde el incendio, desde el silencio, desde todo lo que quedó sin decir, Ellie no se veía como un hombre escondiéndose. Se veía como un hombre listo para pertenecer. El aroma de canela y pino llenaba el aire.
mezclándose con el suave murmullo de risas y el delicado tintinear de cubiertos. La cocina era pequeña, pero la calidez que la habitaba la hacía sentir infinita. Natalie estaba junto a la estufa con un delantal navideño y una sonrisa que había tardado años en regresar. Sophie estaba sentada en un banco, tarareando mientras colocaba con cuidado malvaviscos en el chocolate caliente. Ellie estaba en la mesa con las mangas arremangadas, cortando pan fresco, sus manos aún fuertes, aún marcadas con cicatrices, pero ahora firmes. La cena fue sencilla. Pollo asado, verduras, panecillos calientes y pastel de chocolate. Sophie había ayudado a hornear. No había velas ni mantelería elegante, solo los tres reunidos como si pertenecieran porque así era. Hablaron, rieron. Sophie contó un chiste que no tenía sentido, pero los hizo reír a carcajadas a los dos. La chimenea crepitaba suavemente al fondo, proyectando una luz dorada sobre el pequeño árbol que habían decorado juntos esa semana. Después de la cena, mientras levantaban los platos, Natalie volvió a la mesa con una pequeña caja envuelta en papel marrón y atada con hilo de yute. La puso frente a Ellie sin decir nada. Él la miró sorprendido. «¿Qué es esto?» «Ábrela», dijo ella suavemente. Él desató el hilo con cuidado, desplegando el papel con una reverencia que ni siquiera sabía que tenía. Dentro había un llavero metálico, ennegrecido, abollado, parcialmente derretido. Se quedó helado conteniendo el aliento. «Pensé que lo había perdido», susurró. «Lo hiciste», respondió Natalie con dulzura. «Hace 5 años, la noche que me sacaste del accidente cayó de tu bolsillo. Lo encontré en el suelo junto al auto». Ellie lo miró fijamente, aquel llavero chamuscado que no había visto en media década. Un pequeño casco de bombero aún colgaba del aro, con los bordes deformados por el calor. Alguna vez había pertenecido a su hermano. Su garganta se cerró. «Lo he guardado desde entonces», continuó Natalie con la voz temblorosa. «No porque supiera quién eras, sino porque sabía lo que significaba, que alguien en algún lugar arriesgó todo para salvarme a mí y a mi hija». Ellie levantó la mirada con los ojos vidriosos. Natalie se acercó, su voz aún más baja. «No sabía que eras tú. No entonces, pero algo en mí». No pudo dejarlo ir. Ella tomó su mano con delicadeza. «No eres solo el conserje», dijo mirándolo a los ojos. «Eres el hombre que barrió el miedo de mi vida, el que me dio una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio». Él abrió la boca, pero no salieron palabras. En su lugar se levantó y la abrazó. Natalie lo sostuvo fuerte, con el rostro contra su pecho, los ojos cerrados no porque se escondiera, sino porque estaba en casa. Sophie bajó de su banco y los abrazó a ambos por las piernas. Un momento callado, 3 corazones latiendo al unísono. Esa noche, los 3 se pararon en la sala, frente al árbol de Navidad. Sus luces titilaban suavemente, arrojando un brillo cálido y perdonador por la habitación. Natalie levantó la vista hacia Ellie. Él la miró hacia abajo. No más muros, no más esconderse, solo verdad y amor. Sophie tomó sus manos uniéndolas. «Este es el mejor regalo de Navidad», susurró. Natalie sonrió y se volvió hacia Ellie. «Tú nos diste eso», él negó con la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos. «No, ustedes 2 me salvaron a mí». Afuera la nieve comenzó a caer. Lenta, suave, silenciosa, adentro todo estaba completo, seguro. Y mientras la cámara se alejaba de la ventana, mostrando sus siluetas frente al árbol iluminado, envueltos en un abrazo, una voz narró con ternura: «Nunca sabes realmente quién camina por los pasillos silenciosos de tu vida. Tal vez sea aquel que una vez te sacó de las llamas. Tal vez sea quien te amará por siempre. Gracias por vernos». Si la historia de Natalie y Ellie tocó tu corazón, aunque sea un poquito, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. En Historias que tocan el alma, contamos relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan que el amor aparece muchas veces cuando y donde menos lo esperamos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias llenas de emoción y esperanza. Estamos agradecidos de tenerte aquí. Nos vemos en la próxima historia. Historias que tocan el alma.